todas las edades y es apto para toda la familia. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Ok. Arango Torres Yair. Arroyave Botero Fabio. Barguil Asís David Alejandro. Barrera Rueda Lina María. Betancourt Pérez Vallardo Gilberto. ¿Qué está pasando con la cámara, los señores de...? Vuelvo a repetir el llamado a lista, presidente, porque la cabina no estaba pendiente del inicio de la sesión. Adelante, señora secretaria. Arango Torres Yair. Arroyave Botero Fabio. Barguil Asís David Alejandro. Barrera Rueda Lina María. Betancourt Pérez Vallardo Gilberto. Blanco Álvarez Germán. Bonilla Soto Carlos Julio. Cárdenas Morán John Jairo. Castillo García Nancy Denise. Chacón Camargo Alejandro Carlos. Clavijo Orlando. Presente. Contento Sanz Elda Lucy. Presente. Cristian Borrero Eduardo. Cuenca Chaus Carlos Alberto. Presente, señora secretaria. García Jaquier Pierre Eugenio. Gómez Amin Mauricio. Hosni Haller Jack. Méndez Bechara Raimundo Elías. Moreno Villamizar Cristian con excusa. Ortiz Nova Sandra Liliana. Padaví Álvarez Hernando José. Presente. Pérez Pineda Oscar Darío. Piedraíta León Sara Elena. Ramírez Cortés Ciro Alejandro. Ramírez Valencia León Darío. Rojas Vergara Candelaria Patricia. Serrano Pérez Jaime. Velázquez Nieto Olga Lucía. Sabaraín de Arce Armando. Señor presidente, me permite informarle que han contestado a lista 11 honorables representantes. En consecuencia, existe quórum para deliberar. Leer el orden del día. Gracias, señora secretaria. Por favor, sírvase leer el orden del día. Con gusto, presidente. Orden del día para la sesión ordinaria del día martes 8 de noviembre, recinto Felipe Fabián Orozco, Comisión Tercera Constitucional Permanente, Cámara de Representantes. Primero, al llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, debate de control político, aprobado mediante proposición 45. Citación a debate de control político a los siguientes funcionarios: Mauricio Cárdenas Santamaría, ministro de Hacienda y Crédito Público; Juan B. Pérez Hidalgo, presidente de Coljuegos, y los integrantes del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, para que resuelvan las dudas acerca del tema relacionado con la situación del mercado de lotéricos en Colombia, presentada por la representante Olga Lucía Velázquez Nieto, Sara Elena Piedraíta, Pierre Eugenio García, Oscar Darío Pérez Pineda, Alejandro Carlos Chacón Camargo, Eduardo Alfonso Cristian, Lucy Contento Sanz, Yair Arango Torres, John Jairo Cárdenas Morán, Sandra Liliana Ortiz Nova, Hernando José Padaví Álvarez, Cristian José Moreno Villamizar, León Darío Valencia, León Darío Ramírez Valencia. Tercero, aprobación de actas. Acta 22. Acta
del 20 de abril del 2016, 11 de mayo del 2016, 17 de mayo de 2016, 7 de junio, 26 de julio, 2 de agosto, 3 de agosto, 23 de agosto de 2016, publicadas en las Gacetas 843, 844, 845, 846, 847, 848, 847, 848 y 848 respectivamente. Cuarto, estudio, discusión y votación en primer debate de los siguientes proyectos de ley. Primero, continuación del estudio del proyecto de ley 120. Estudio y votación del proyecto de ley 122 de 2016, Cámara, por medio de la cual se modifica la ley 426 de 1998. Proyecto de ley 049 del 2016, Cámara, por la cual se definen las tarifas mínimas de la tasa de utilización del agua y se dictan otras disposiciones. Tercero, proyecto de ley 273 del 2016, Cámara, 07 del 2015, Senado, por medio de la cual se crea el Sistema Electrónico de Reporte de Información Tributaria y Financiera para las sociedades, empresas, pymes y mipymes, personas jurídicas y naturales, y se dictan otras disposiciones. Quinto, lo que propongan los honorables representantes a la Cámara. Señor presidente, leído el orden del día. Señor presidente, y me permito informarle que en la mesa hay una proposición de modificación del orden del día en el sentido de el cuarto punto, que es estudio, discusión y votación en primer debate de proyectos de ley, pase al punto 2. Firmada por la doctora Olga Lucía Velázquez, y es en el sentido de que el primer proyecto, que es el proyecto de ley 122 del 2016, quedó pendiente el título y la pregunta en la sesión pasada. Yo le dije. Tiene la palabra la representante Olga Lucía Velázquez. Gracias, presidente. Sí. Con el ánimo de contribuir al trámite del proyecto de ley que quedó pendiente, solamente es el título y la pregunta, para posteriormente empezar con el debate que tenemos previsto para hoy, que además es muy importante, dado que está atentando contra el monopolio rentístico establecido por la Constitución para los entes territoriales y el Distrito Capital. Ahora mismo, llámame a la una. Okay. En consideración el orden del día, con la modificación presentada por la doctora Olga Lucía Velázquez, queda abierta la discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Sírvase, señora secretaria, a verificar si hay quórum para decidir. No, señor presidente, todavía continuamos con quórum deliberatorio. Ok, entonces vamos a esperar que se conforme el quórum decisorio para poder aprobar el orden del día. No sé si la doctora Olga quiere iniciar ya con el debate para que… Tiene el uso de la palabra la doctora Olga Lucía Velázquez, representante a la Cámara por el Partido Liberal por la ciudad de Bogotá. Sírvase, señora secretaria, informarle a la comisión la asistencia o presencia de los funcionarios que fueron citados e invitados y citados por esta comisión. Sí, señor presidente, para el debate que fue aprobado mediante la proposición 45, fue citado el señor ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Mauricio Cárdenas Santa María, y el doctor Juan B. Pérez Hidalgo, presidente de Coljuegos, de igual manera los integrantes del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Fue invitado el doctor Amílcar Acosta, de la Federación Nacional de Departamentos, y al respecto me permito informarle que en la mesa cuento con dos excusas.
Una excusa del doctor Juan B. Pérez Hidalgo, que si usted me ordena le doy lectura, presidente. Sírvase a leerla, señora secretaria. Dada, respetado representante Padawi, dada la importancia de la citación que recibí el día de hoy, 4 de noviembre, al debate de control político de la proposición número 45 para el próximo 8 de noviembre a las 10 a.m. y considerando que mi presencia en el mismo es indelegable para poder aclarar todos los interrogantes relacionados con el cuestionario remitido por la Comisión Tercera de la Cámara, respetuosamente solicito reprogramar la mencionada citación toda vez que para la fecha de la misma ya tenía una agenda previamente establecida en cumplimiento de mis funciones como presidente de Coljuegos, la cual no me fue posible aplazar o postergar. De conformidad con lo anterior, le solicito de la manera más respetuosa realizar la citación en los términos del numeral cuarto del artículo 234 de la Ley Quinta de 1992, firma el presidente de Coljuegos, doctor Juan B. Pérez Hidalgo. De igual manera, existe la excusa del señor ministro de Hacienda y Crédito Público, que por su orden, señor presidente, le doy lectura. Reciba un cordial saludo, ruego les manifieste a los miembros de la comisión la importancia que tienen las citaciones de control político que hacen a esta cartera. Sin embargo, pido excuse al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, por no poder asistir a la sesión que se llevará a cabo el día martes 8 de noviembre, a las 10 de la mañana relacionado con el asunto, debido a que se encontrará atendiendo compromisos adquiridos previamente. No obstante, y dada la importancia del tema, tratar asistirá en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público María Jimena Cadena Ordóñez, viceministra general. Firma la doctora Claudia Isabel González Sánchez, secretaria general del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, señor presidente. En cuanto a la invitación a la Federación de Departamentos, se encuentra presente un delegado y en cuanto al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, el delegado del Ministerio de Salud, doctor. Y me dice la doctora Olga Lucía que también está el director de Impuestos de Bogotá, que fue invitado también al debate, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Le damos la bienvenida a la señora viceministra, al director de Impuestos de la Ciudad de Bogotá, al representante de la Federación Nacional de Departamentos. ¿Hay algún delegado de Coljuegos? Sí. No. No vino nadie de Coljuegos. No vino nadie, señor presidente. Okay. Entonces, le damos el uso de la palabra a la doctora Olga Lucía Velázquez para que inicie su intervención. Gracias, presidente. Vamos a realizar el debate. El debate no solamente lo solicité yo, sino también lo firmó la doctora Elda Lucy, la doctora Sara Piedradita, usted, presidente, el doctor Oscar Darío Pérez, el doctor Carlos Julio Bonilla, el doctor Alejandro Carlos Chacón. Es decir, es un debate que firmamos 16 congresistas de esta comisión. Por tanto, no es un debate que se nos haya ocurrido, sino es escuchando el clamor que nos han transmitido los gobernadores y, en mi caso, el alcalde mayor de Bogotá, especialmente el secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, y la doctora Beatriz Arbeláez, secretaria de Hacienda de Bogotá, y por eso hoy me acompaña el director de Impuestos Distritales, Lisandro Junco, quien a su vez es presidente de la Junta Directiva de la Lotería de Bogotá. El tema que traemos hoy es la gran preocupación frente a los recursos que se están dejando de percibir para la salud, pero además la afectación que trae la próxima licitación, que creo que ya se está, o se adjudicó o se adjudica esta semana de Baloto, a través de Coljuegos, que afecta directamente las rentas que reciben las entidades territoriales en materia de salud.
Pero para eso quiero dar un contexto de lo que está pasando hoy en esta entidad en Coljuegos. También le doy la bienvenida al doctor Gallón, que viene a acompañarnos hoy al debate. Doctor Gallón, bienvenido. Importante que nos acompañe, un debate que es de su interés. Bien, la presentación está en 7 componentes. El primero es frente a las dificultades que se están teniendo en la entidad por las respuestas demoradas y lentas a las solicitudes que se hace a través de los diferentes empresarios de juegos, el fracaso que han tenido los nuevos juegos reglamentados por Coljuegos, el fracaso que ha tenido esta entidad contra la lucha del juego ilegal, la afectación de diferentes juegos tradicionales como los bingos, el déficit del recaudo en las rentas que ha tenido Coljuegos para la salud, y además el tema específico de la licitación de baloto y la afectación de las rentas. Yo obviamente traigo la afectación de las rentas para Bogotá, y posteriormente cada una de las representantes que van a intervenir traerán la afectación a sus respectivos departamentos. Primero frente a la lentitud de los tiempos de respuesta de Coljuegos. Coljuegos es una entidad que fue creada no solamente para explotar, sino también para agilizar, fomentar y controlar los juegos de suerte y azar. Hicimos aquí el comparativo frente a las respuestas a los diferentes trámites de la entidad con otros países. Traemos un comparativo con Chile y con Argentina de 5 trámites o solicitudes frecuentes en este sector. Cuando se solicita un juego nuevo, la reglamentación de Coljuegos dice que se demoran 15 días hábiles, pero en realidad se demoran entre 3 y 4 meses para responder. Frente a una adición, dice Coljuegos que se demoran 15 días, pero en realidad son 3 meses. Cuando es una prórroga de un contrato que se está venciendo o que se ha vencido, se demoran 2 meses. Cuando es un traslado es lo único que es automático, y cuando es un reemplazo, lo mínimo que se demora es 1 mes. Un reemplazo de una máquina que está averiada, un reemplazo de una máquina que por obsolescencia se saca del inventario, 1 mes. Es el menor tiempo. Cuando miramos el mismo procedimiento que se tiene en Argentina, todo es automático, excepto el traslado, porque cada uno de los estados tiene una reglamentación distinta. En Chile todos los procedimientos son automáticos, teniendo el mismo sistema que maneja Coljuegos. Entonces uno se pregunta aquí, estos tiempos de respuesta, pero además tiempos de respuesta que lo que le generan es a la salud mayores ingresos, porque esto es un tema de ingresos para la salud. Se dejan de recaudar dineros por estas ineficiencias. Aquí tengo un ejemplo para la solicitud de un contrato de concesión nuevo. ¿Dónde se encuentra la empresa? En la mitad es el queso del sándwich entre Coljuegos y el ente territorial. El procedimiento, ¿cuánto dura? Entre 3 y 4 meses. ¿Qué tiene que tener la empresa para solicitar el contrato? Tiene que tener las máquinas compradas, nacionalizadas, tiene que tener ubicado el lugar, las adecuaciones locativas para el funcionamiento de las máquinas, antes de solicitar el trámite. La entidad territorial que tiene que entregar el uso del suelo, las autorizaciones para que funcione el establecimiento, y luego llega a Coljuegos y Coljuegos dice, no, el formato no era el que yo pedía, el tiempo está vencido, haga un reproceso ante el ente territorial. ¿Qué genera esto? Genera un lucro cesante para el empresario, pero ¿qué genera para el gobierno? ¿Qué genera para los recursos de la salud? El contrato mínimo, según la reglamentación de Coljuegos, para máquinas son 80 máquinas, que si se pagara lo que establece que es el 30% del salario mínimo, es decir, 206.000 pesos,
por las 80 máquinas, por los 4 meses que se demoran en dar el trámite, son 66 millones de pesos que deja de recaudar el gobierno. Deja de recaudar. ¿Y por qué deja de recaudar? Por la ineficiencia en la respuesta. ¿Cómo es posible que teniendo los trámites en línea, que estableciendo cuáles son las reglamentaciones, por qué son 4 meses? 4 meses que pareciera que entonces no le importa los recursos para la salud. Pero adicional a esto, es una entidad completamente ilógica frente a los trámites administrativos. Un solo trámite a la vez y una empresa por contrato. Un solo trámite a la vez y una empresa por contrato. Yo eso no lo había visto en ninguna parte. Si yo necesito un nuevo contrato, supongamos que voy a hacer 6 trámites al tiempo, un nuevo contrato, voy a adicionar unas máquinas a un contrato, voy a prorrogar un contrato que se venció, voy a trasladar una máquina de un lugar a otro, voy a reemplazar una máquina que se averió o que se dañó por obsolescencia. Tengo que hacer un trámite a la vez. Terminado un trámite puedo radicar el otro. Todo esto se puede verificar ingresando a la página de Coljuegos, porque todo es online. Todo es online. Aquí no estamos inventándonos nada, sencillamente usted puede entrar a la página de Coljuegos y verificar que lo que estamos diciendo aquí es cierto. Un trámite a la vez, eso es como si llegara uno a un hospital y le dijeran, usted tiene que hacerse un examen, unos exámenes clínicos de sangre para mirar si tiene colesterol alto. Y entonces le dicen, sí, hoy le saco sangre para hacerle el examen del colesterol. Y mañana venga otra vez y le hago la prueba de sangre para mirar los otros exámenes. Pero si necesita una ecografía, venga pasado mañana. No, esto es, no solamente es ineficiente, sino que es ilógico. Claro, el señor de Coljuegos nunca pone la cara, porque yo he escuchado a todos los gobernadores pidiendo un interlocutor frente al tema y nunca aparece, tanto como hoy que tampoco se dignó venir a la comisión, pero además nos solicita reprogramar el debate para un día que él pueda, no para cuando nosotros necesitemos hacer el debate. Me parece fantástico, maravilloso, una carta donde dice, por favor hagan el debate el día que yo pueda ir. Hagan el debate y reprográmenlo el día que yo pueda ir, porque ustedes hoy lo citaron y yo no puedo ir. No es cuando ustedes lo citen, es cuando yo pueda ir. Pues es la primera vez que un funcionario manda una carta de esa en esos términos. Cítenlo cuando yo pueda ir. No pudo venir hoy, entonces no lo hagan. Pues se equivocó el presidente de Coljuegos. Este debate está programado hace bastante tiempo, doctora Lina, y lo solicitamos la semana pasada de que se programara en esta semana. Entonces, sí estaba previsto el debate, pero en esta diapositiva lo que estamos mirando es lo ilógico que es el funcionamiento de esta entidad. No solamente un trámite a la vez, que si yo requiero los 5 trámites, pues me voy a demorar 10 meses. Me voy a demorar 10 meses gestionando estas 5 solicitudes. ¡Qué eficiencia de entidad! 10 meses para tramitar 5 solicitudes, pero además, esta entidad es fantástica para fomentar la ilegalidad, una empresa por contrato, cuando las empresas que establecen juegos de suerte y azar no tienen un solo juego, tienen varios juegos, pero resulta que ante Conjuegos tienen que radicar una empresa distinta. Por tanto, muchos ni siquiera lo radican, sino prestan otros juegos de manera ilegal. ¿Quién fomenta esta ilegalidad? Coljuegos. Coljuegos, la siguiente. Adicional, la mala comunicación que existe entre las diferentes entidades del Estado, pues hacen que no haya un control efectivo. Primero, frente al tema de los trámites para un establecimiento nuevo, no se habla con la alcaldía, no se tienen formatos estandarizados, se devuelven porque no era satisfactorio lo que Coljuegos recibió del departamento, entonces reprocesen otra vez, se devuelven los trámites, pero adicional a esto, cuando se hace un contrato nuevo, doctora Jimena, se importan las máquinas usualmente. ¿Quién
está pendiente de esas importaciones? La DIAN. Qué fácil sería que la DIAN le reportara a Coljuegos: están ingresando 100 máquinas, 50 máquinas, 20 máquinas. ¿Quién da la autorización? No existe otra entidad que Coljuegos. ¿Será que se comunican? No se comunican. ¿Saben cuánto es la ilegalidad del juego en el país? El 45% del juego es ilegal. ¿Quién tiene el control? Una comunicación directa entre la DIAN y Coljuegos. Es imposible que se hable las entidades del gobierno. Yo creo que eso lo hemos visto no solamente en esta entidad, sino en todas. Tanto que últimamente en la reforma tributaria muchos funcionarios manifiestan que ni siquiera pueden cruzar una calle para comunicarse con el Ministerio de Hacienda. La comunicación tiene que ser efectiva entre los funcionarios del Estado, pero un control de la ilegalidad entre la DIAN, que no existe otra entidad, pero además no existe otra forma de traer las máquinas más que importadas y que no se comuniquen. ¿Será eso tan difícil? ¿Será eso tan difícil cuando requieren hacer un control a la ilegalidad? Pero además, cuando este control a la ilegalidad lo único que genera son mayores rentas para la salud de los colombianos. ¿A quién le duele entonces la salud de los colombianos? ¿A quién le duele recaudar más dinero legalizando las máquinas, comunicándoselas a Coljuegos y que Coljuegos inmediatamente dispare la alerta? ¿Dónde se van a ubicar? ¿Ya tienen el contrato? ¿Ya solicitaron la autorización? Qué difícil es la comunicación en las entidades del Estado, doctora Jimena. Y qué triste ver que por falta de comunicación no se recauden los dineros que la salud necesita. Pero esto no es solo la ineficiencia de Coljuegos lo que nos tiene hoy aquí. Coljuegos ha hecho una reglamentación de nuevos juegos, una reglamentación que salió en el 2014, hay un operador que se llama Corredor Empresarial, con una reglamentación y unas condiciones de los juegos ilógica, porque no funciona así en ninguna parte del mundo. La realidad va por la derecha y Coljuegos va por la izquierda. La realidad de estos juegos deportivos, de hecho hoy en el país y hace más de 5 años que están en el país, Bet35 y WinPlay. Funcionan los juegos, funcionan en el país, pero no pagan rentas. No pagan rentas. ¿Por qué? Porque las condiciones, la realidad que hoy existe es que apuestan a un partido, al partido que consideren, el Real Madrid-Barcelona, un marcador específico, frente a ese marcador específico que le paguen el premio, pero además la posibilidad de jugar los 24 horas del día, los 7 días a la semana. Así funciona, porque es que no solamente hay fútbol, hay partidos de básquetbol, béisbol. Es decir, las apuestas deportivas no pueden ser como lo reglamentó Coljuegos, 2 sorteos a la semana, miércoles y sábado. Pero además, doctora Nancy Denise, 14 partidos, si usted no completa los 14, entonces no puede participar. Y si aciertan, tienen que dividir los aciertos entre todos los que participaron. Yo no sé en qué país viven para reglamentar esto. Y no sé qué países tomaron como referencia cuando la realidad de nuestro país, de juegos que hoy existen en Internet, no funcionan de esa manera. No funcionan de esa manera. ¿Qué proyecciones? Pero además, no solamente es que no funcionan de esa manera, sino que las limitaciones para el tema de Internet, que lo vamos a ver también más adelante, es completamente incoherente con lo que funciona en el mundo. En esta reglamentación del 2014, Coljuegos dijo, vamos a tener unas ventas esperadas de 11.676 millones de pesos. Pero ¿cuáles son las ventas reales hoy? 3.500, doctor Carlos Bonilla. Y las rentas esperadas eran 2.830. ¿Y cuánto hemos tenido? 855. ¿Cuánto hemos perdido
de rentas por esa reglamentación nefasta e irreal, 1.975 millones de pesos. Pero además, hemos perdido la ganancia ocasional. Cualquier persona que se gane un premio por encima de $500.000, claro que tiene ganancia ocasional. ¿Será que aquí lo estamos cobrando? Pues no, porque ni siquiera estamos cobrando la renta del juego que existe hoy. Ni siquiera lo estamos cobrando. Pero eso sí, subámosle al IVA al 19%. Pero eso sí, ampliemos la base a 2.700.000. ¿Y por qué no cobramos por qué no reglamentamos y cobramos lo que hoy ya existe? Y estamos dejando de recaudar. En realidad es lamentable esta situación. Vemos el siguiente fracaso, las máquinas tragamonedas. Las máquinas tragamonedas, se hizo una reglamentación. ¿Quién se ha presentado? Nadie. ¿Quién se va a presentar? Nadie, porque la reglamentación, lo mismo que pasa con el juego en internet, pasa con las máquinas. La realidad va por un lado y la reglamentación de Coljuegos por otra. Yo ahí veo desconocimiento total del sector. Uno tiene que asumir responsabilidades de un sector que conoce, pero de un sector que no conoce es una irresponsabilidad asumir una entidad. Lo primero que uno tiene que hacer es por lo menos enterarse de cómo funciona, de la reglamentación, de la importancia que tiene esa entidad para la salud de los colombianos. ¿Quién se ha presentado? Nadie. ¿Cómo pueden verificar? Entrando a la página de Coljuegos. ¿Qué dijo Coljuegos? Hay que tener 500 unidades de máquinas. Y ustedes solamente tienen que ir y mirar que las máquinas están en una tienda, en un bar hay 2, en un billar hay 3. ¿Cómo hacemos si la reglamentación de Coljuegos dice 500 máquinas, doctora Lina? ¿O es que acaso allá en su municipio no pasa usted y ve una máquina en una farmacia? Pues esa máquina es ilegal, porque la autorización es 80 máquinas por contrato. Pero ¿será que las máquinas están pagando hoy las rentas? No, aquí lo que se está fomentando es la ilegalidad. Aquí no se está fomentando la legalidad. ¿Qué esperaba Coljuegos? Que aquí tengo otra gran interrogante. No vino el presidente de Coljuegos, porque es que tenemos primero que preguntarle a él cuándo desea que se le haga un debate, cuándo le apetece venir a la comisión. No vino. Sacan una licitación para 18.500 máquinas, cuando el mismo Coljuegos en su informe del 2015 dice que hay 70.000 máquinas ilegales en Colombia. Entonces yo no entiendo por qué el objetivo de esa licitación era solamente 18.500 máquinas, pero ¿quién se ha presentado? Nadie. 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 Por tanto, las máquinas, nada más, si contáramos estas 18.500, ¿cuánto estamos dejando de recaudar este año? 45.000 millones de pesos. ¿Quién se ha presentado? Nadie. Nadie. ¿Quién está, cómo se están viendo entonces las rentas afectadas? Pues con las máquinas ilegales. Las máquinas ilegales. La siguiente. ¿Qué otros juegos tenemos aquí de fracaso? Las apuestas en carreras y deportes virtuales. La reglamentación salió en el 2015. ¿Quién se ha presentado, doctora Lina? Nadie. Nadie. 2015 a hoy. ¿Será que el presidente de Coljuegos no se le iluminará la mente para decir, si no se ha presentado nadie desde el 2015, ¿habrá algo mal en la reglamentación? Un poquito de iniciativa, un poquito de malicia, un poquito de corazón con los recursos de la salud de los colombianos. Entonces dicen, no, lo que pasa es que el modelo económico que hoy funciona en el mercado es una premiación entre el 85 y el 92%. Eso es lo que funciona en el mercado, pero la reglamentación de Coljuegos dice, no, señor operador, usted puede a partir del 50%, si en el mercado es la premiación entre el 85 y el 92%, si yo pongo una premiación al 50%, ¿quién va a comprar el juego? Nadie.
Nadie, porque usted va donde mayores probabilidades tiene. Y entonces, la realidad del mercado es que la premiación es del 85%, queda un 15%, el impuesto es del 17% sobre el neto, la utilidad es del 12% para los costos de operación y utilidad del operador. ¿Cómo quedó la reglamentación de Coljuegos desde el 2015? A partir del 50%, pero a partir del 50% es ilógico, el 85% tiene que ser, queda un neto del 15%, y el impuesto es sobre el 100% de las ventas, queda una pérdida del 2%. ¿Quién se presenta, doctora Jimena? Pues nadie se ha presentado. ¿Quién se va a presentar a un juego que da pérdida? Nadie, desde el 2015. Por tanto, es lamentable que hoy estemos sufriendo por recaudar más impuestos cuando la ineficiencia de una entidad lo demuestran las cifras. Qué tristeza que vayamos, por un lado, con la reglamentación, desconociendo la realidad. Y yo hoy, después de analizar y estudiar todos estos casos, digo, ¿será que el propósito de Coljuegos es fomentar la ilegalidad? Porque si eso es, pues que nos lo digan de una vez y que busquemos los recursos de la salud por otro lado. Presidente. Este es el caso de los apuestas en carrera y deportivas y deportes virtuales. ¿Qué otro fracaso tenemos? Pues el fracaso contra el juego ilegal. Los juegos localizados, dice Coljuegos, 70.000 máquinas ilegales, según el informe de Coljuegos. La estimación que hacen los gremios, 160.000 máquinas ilegales. Si esta es la estimación de la ilegalidad, y lo multiplicáramos por el 30% del salario mínimo que debería generar la renta de estas máquinas, estamos dejando de recibir 397.000 millones de pesos año, dejando de recibir. ¿Será que la reglamentación? Y entonces dice la pregunta, y le preguntamos en el cuestionario a Coljuegos, dice, nosotros hemos incautado 2.728 máquinas. ¿Será que esto ha disminuido la ilegalidad? No, se reemplaza por otra. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué necesitamos? Necesitamos que se reconozca la realidad, que los formalicemos y empecemos a recaudar. Poquito, doctora Lina. A veces dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. Queremos recaudar todo de una vez y fomentar la ilegalidad. No, formalicemos a todas las máquinas, formalicémoslos a todos, cobrémosle un poquito, pero cobrémosle y que paguen. Hoy no están pagando, chévere. Hoy no están pagando. Perdimos con esta batalla a la ilegalidad. Y con la resolución 3890 que estableció la nueva reglamentación de las máquinas, pues en realidad hay dos temas. Uno, tener las 500 máquinas. ¿Quién las tiene? Pues nadie, los grandes. Los pequeños que venían tributando. Quiero decirles que a partir de esta reglamentación en el 2015, 42 operadores no renovaron sus contratos. ¿Será que ellos dejaron de usar las máquinas? No, pero sí dejaron de generar las rentas para la salud. En el 2016, 18 operadores no renovaron su contrato. ¿Será que se llevaron las máquinas del país? No. Lo único que ha pasado es que no le están generando las rentas a la salud. Entonces, esta resolución que está fomentando la legalidad, señor de la Contraloría, ¿será que está fomentando la legalidad? No, esto es un fomento de la ilegalidad total. Total. ¿O es que las máquinas ya no están? No, las máquinas están. Condiciones
inadecuadas para legalizar estos juegos. Tanto así que hoy hay una solicitud de nulidad ante el Consejo de Estado de esta resolución 3890 de Cornazar. ¿Por qué? Porque dicen que hay una extralimitación de las funciones y una mala interpretación de la ley 1393 del 2010. Entonces, cuando a uno le dicen hay una nulidad, hay una acción popular además, porque se está violando el derecho de la libre competencia, y el presidente de Coljuegos no dice nada, nada. No, cuando uno recibe una entidad y ve que hay dificultades, lo primero que uno tiene que mirar es ¿qué hago? Pero si una de mis responsabilidades es aumentar el recaudo para la salud y combatir la ilegalidad, pues por lo menos me hago la pregunta. No pasa nada, nada. Aquí lo único que se pensó con esta resolución fue querer presionar mayores recaudos, pero lo que se hizo fue fomentar la ilegalidad, fomentar la ilegalidad. Las apuestas por internet, 2016, no se ha presentado nadie. ¿Será que no hay juegos hoy por internet? Claro que sí, pero que no están generando rentas. ¿Pero qué dice la reglamentación, doctor John Jairo? Que usted tiene que pagar una licencia anual de 600 millones de pesos y el 15% sobre el neto de del resultado. 600 millones de pesos. ¿Será que todos los juegos en internet son de grandes multinacionales? No. El emprendimiento de muchos jóvenes en el país y el fomento de las TICs ha hecho que muchos emprendedores hagan plataformas tecnológicas. ¿Será que tienen 600 millones para pagar una licencia? Pero además, ¿quién motiva a estas grandes multinacionales? ¿Quién motiva a estas grandes multinacionales cuando hoy igual están prestando el servicio, les compran y nadie paga un peso de renta al Estado? ¿Cómo los motivamos, doctora Jimena? Estamos perdiendo dinero. Nadie está pagando renta que genera el internet de juegos de suerte y azar. Pero es que las condiciones van en contravía del mercado. En contravía del mercado. Dice Coljuegos, solamente para mercado colombiano. Pero es que el internet es mundial. Los juegos se conectan con todos los países. La semana pasada vimos cómo una lotería de Ontario entregó un premio en la India. Claro, porque si es en internet, es mundial. Y dice aquí Coljuegos, no, solo el mercado colombiano. Solo el mercado colombiano. No hay posibilidad de ir en contravía de la realidad del internet y el mercado globalizado. Pero además los medios de pago, solo medios de pago locales. Solo medios de pago locales. ¿Será, doctor Gallón, que hoy los que están jugando Bet365 no están utilizando un depósito monedero en internet, una tarjeta de crédito? No, pero aquí lo ligamos solo a lo local, en contravía de lo que está pasando en el mundo. Pero además, aquí no solamente estamos dejando de ganar la renta por el juego, sino también estamos dejando de ganar la ganancia ocasional por la premiación. No recibimos, doctora Jimena, ni la renta por la explotación del juego, ni tampoco la ganancia ocasional por la premiación. Es decir, los juegos de internet le hacen conejo a la salud de los colombianos.
Y tampoco entiendo por qué Coljuegos saca la hípica de estos juegos. Entonces, reglamenta unos juegos, pero deja fuera la hípica, Fantasy, que es otro juego a nivel mundial, juegos que no solamente han tenido un alto crecimiento en Estados Unidos, en Italia, sino que aquí también han crecido en acceso en internet, en jugadores. Entonces, ¿qué hacemos? Nos tapamos los ojos y decimos, sigan jugando, no me importa que no le paguen al Estado. Cuando lo que necesitamos, por eso estamos en una reforma tributaria, necesitamos más recursos, ¿no, doctora Nancy? Y aquí dejando ir el dinero, nadie está pagando. Pero además ponen unas condiciones que le cierran la posibilidad a todas estas empresas que hoy están en Colombia participando en los juegos de suerte y azar. Hay una experiencia en Italia que abrió las puertas a todas estas multinacionales, a los pequeños emprendedores de plataformas tecnológicas de juegos de suerte y azar, y encontraron que el 80% del mercado se formalizó, el 80%, con unas condiciones de reconocimiento del mercado. Aquí tenemos cero. ¿Quién se ha presentado? Nadie. ¿Quién se va a presentar? Yo creo que nadie. Nadie. Con unas condiciones ilógicas, irreales, adversas a la realidad del mundo. Pues esas son las condiciones que hoy tenemos de este tipo de juegos. Frente a los bingos, no, pues la reglamentación, doctor Tito, de este juego tradicional que une a la familia, que en los pueblos es muy famoso, pero son bingos de 10 sillas, 20 sillas, 30 sillas, no, la reglamentación dice 100 sillas por menos de 100.000 habitantes y 200 sillas por mayor de 100.000 habitantes. Si yo voy a pedir ese derecho de explotación, tengo que tener 2 millones de pesos, venda, juegue, no juegue, tenga utilidad o no tenga utilidad. ¿Será que los bingos se acabaron? Sí, se han acabado. Pero además de eso, la reglamentación va en contravía de la realidad del país. ¿Por qué no se ha modernizado esta reglamentación? ¿Por qué no se reconocen las dinámicas territoriales, lo que pasa en los municipios? ¿Por qué no nos interesa recaudar más? ¿No nos interesa recaudar más? Es que aquí tenemos que innovar en un juego tan tradicional como el bingo. No matarlo, no acabarlo. En el 2010, según datos de Coljuego, teníamos 700 salas de bingo. Hoy tenemos 175. Es decir que sí, se está acabando el juego, pero ¿será que todas se acabaron? No, dejaron de pedirle el derecho de explotación. Participan. ¿Cuánto estamos dejando de ganar aquí? Estamos dejando de recibir una renta importante que supera los 30.000 millones de pesos. ¿Será que el negocio se acabó? ¿O será que hay gran parte del negocio en la ilegalidad? No, pues con una reglamentación tan ilógica, con una reglamentación que no se compadece con la realidad, pues estamos viendo que los bingos no solamente han disminuido, sino también los ingresos para la salud, que es lo que nos interesa en este momento del debate de los entes territoriales, cada vez disminuyen más. Entonces, si nosotros miramos todas estas diversidades de juegos que han dejado de recaudar rentas para la salud, hoy podemos decir que cerca de $500 millones de pesos año se
se dejan de recaudar por gestión inadecuada de Coljuegos. Cerca de $500 millones, pero sí estamos grabando a los periódicos que son 10.000 millones de pesos en la tributaria. Pero sí estamos pretendiendo bajar la base, $500 millones. Doctor John Jairo, $500 millones que no solamente estarían suavizando los graves problemas que hoy tiene la salud. Claro, el déficit es de 4 billones, según lo ha dicho el ministro de Salud. Pero $500 millones, ¿será que no nos duele? ¿Será que el presidente de Coljuegos no se ha enterado? ¿Será que al presidente de Coljuegos no le duele ver cómo se está perdiendo el dinero de la salud de los colombianos, pero en especial de la población vulnerable, de la red pública hospitalaria? Siguiente. Ahora sí, con este contexto, vamos a mirar la licitación del baloto, doctor Lisandro. Qué gran preocupación le ha generado al secretario de Salud de Bogotá, el doctor Luis Gonzalo Morales. Me dice, doctora Olga Lucía, vamos a tener que cerrar algún hospital, vamos a tener que cerrar servicios, porque las rentas, si ustedes van a dejar que esto pase, las rentas para el Fondo Financiero de Salud van a disminuir. Pero no solamente es eso, y dice el director de impuestos, Lisandro Junco, la lotería tendría una gran dificultad financiera y tendríamos que estar pensando en cómo se liquida. Entonces es un tema delicadísimo en materia de rentas territoriales. Le preguntamos a Coljuegos, ¿cómo afecta esta licitación a las loterías? No, no afecta. No, las rentas territoriales se mantienen. Muéstrenos el estudio. Pues no es cierto. No es cierto. Se lo ha dicho todo el mundo, se lo han dicho los gobernadores, se lo hemos dicho nosotros, pero como a él toca mandarle una tarjeta de invitación para que nos diga qué día puede venir. 23 loterías habían en el 2001 cuando ingresó Baloto al país. Hoy quedan 15. Y de esas 15 hay 5 en graves dificultades, afectando 1.000 empleados y cerca de 30.000 loteros. 30.000 loteros que viven de venta de lotería, no venden otros elementos. Que nos digan de una vez, ¿lo que quieren es acabar con las loterías? Si eso es lo que quieren, pues lo decía y lo leí que el doctor Oscar Darío había propuesto en alguna época una lotería única nacional. Bueno, si eso es lo que quieren, pues digámoslo. ¿Cómo funcionaría? Pero es una lotería única para que la maneje una multinacional y no el Estado. Pues yo creo que no. ¿Qué problemas tiene hoy la licitación del baloto? Que me extraña además que el presidente de Coljuegos no haya querido venir, porque es un tema de discusión diaria de los entes territoriales, de preocupación permanente, por lo menos del secretario de Salud de Bogotá, que todos los días dice, ¿qué hubo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dijeron? ¿Cómo nos van a garantizar las rentas? Y yo le digo hoy a la doctora Jimena, ¿cómo están garantizadas las rentas territoriales? ¿Cómo están garantizados esos recursos para la salud? ¿Cómo? ¿Quién se los garantiza? ¿De dónde van a salir? Esa es la pregunta. Aquí es un problema para la salud pública. ¿Cuáles son los problemas que tiene esta licitación? Los estudios previos que se hicieron, no, las rentas territoriales no se afectan, es todo lo que dicen, pero no hay ningún estudio técnico que demuestre que le van a garantizar las rentas a los entes territoriales. Lo que quieren es acabar con el monopolio rentístico, ir en contra de la Constitución. Bueno, díganlo. Pero no lo dibujen detrás de una licitación. Hay un desequilibrio económico, socioeconómico.
¿Cuántas familias viven de la lotería y el chance? 100.000 familias dependen de esta actividad. 100.000 familias. 100.000 familias que venden solo lotería. Pero además, ¿qué perfil tienen estos loteros? Personas mayores de edad, adultos mayores, un gran porcentaje de población en condición de discapacidad, otro gran porcentaje de madres cabeza de familia. Vamos a afectar 100.000 familias, digámoslo de una vez, se van a quedar sin empleo, 100.000 familias, pero además los entes territoriales se van a quedar sin los recursos de salud, digámoslo, ¿eso es lo que pretenden? Pero además yo no había visto, y se lo pregunto hoy a las personas que vienen de la Contraloría General de la Nación, una licitación para un operador específico, con unas condiciones específicas. Bueno, yo no sé si eso es transparencia, libre competencia, no, pues yo eso no lo conocía. Si solo existe una persona que lo puede ofrecer, pues doctor Oscar Darío, ¿para qué una licitación? Directo, un contrato directo, es único proponente, nadie más lo puede ofrecer, ¿para qué una licitación? ¿Dónde están los principios de transparencia, competencia, libre competencia? No existen, no existen. ¿En detrimento de quién? De las loterías, de las 100.000 familias que viven de las loterías y el chance. Pero claro, es que esto tiene una iniciativa maquiavélica desde el principio. ¿Por qué maquiavélica? Pues el precio del baloto desde el 2010 no sube, 5.500 pesos, no sube, 5.500 pesos, mientras que el precio de las loterías sí se incrementa. ¿Qué dice hoy el baloto? Unas posibilidades de 1 en 8 millones y como va a quedar de acuerdo a las licitaciones, 1 de 15 millones, es decir, la probabilidad se duplica. Y adicional, las formas de ganar cambian, pasan de 4, se juega el 6, el 5, el 4, y aumenta a 8, es decir que queda como las loterías, con los secos, los premios, el premio mayor, el premio seco, es decir, le estamos quitando las opciones a la lotería. El premio de las loterías inicia en 2.000 millones de pesos, el premio del baloto en 4.000. ¿Será que esto es competencia leal? Esto no es competencia leal. Es que a todas luces lo que pretendían desde el 2010 era acabar con las loterías, esa es mi conclusión. Yo le decía al secretario de Salud, pero es que ¿a quién se le ocurrió que no le subieran el precio del baloto? Y me decía, no tengo ni idea. Pero esa es la realidad. No tengo ni idea, esa es la realidad. La siguiente. Y entonces le preguntamos a Coljuegos, miren, ustedes están afectando las rentas, miren el precio de las loterías, miren que las loterías son del Estado, tienen unos costos que no tiene un privado, Ya va a acabar. Entonces dice, no, es que el 51% es estrato 4, 5 y 6, perdóneme, es que entre el 41 y el 59 es que es la mitad de los compradores son del baloto y la otra mitad son de loterías. Porque entonces el 51, no, esto está como el plebiscito. No, es que ganamos, claro, ganaron, pero el porcentaje, la diferencia es pequeña. Aquí es la mitad. Así que el perfil de los compradores no es el estrato alto, son todos. Pero además, si fuera dirigido solo a un estrato, ¿por qué el baloto sale en el prime time
de todos los noticieros, de todas las telenovelas, porque es que el baloto sí tiene plata para pagar publicidad, las loterías no. Ah, no, es que yo tengo un perfil, dice la respuesta del Coljuegos, tengo un perfil de compradores que no afecta a las loterías, pero además tampoco le interesa llegar a ese nicho de mercado. ¡Mentiras! Coljuegos no solamente fomenta la ilegalidad, sino también dice mentiras. Es inaudito que a través de una licitación se quiera acabar con las loterías y de paso con las rentas que reciben los entes territoriales para la salud. Siguiente. Aquí hay una comparación de el maquiavélico deseo de acabar con las loterías desde el 2010, porque eso no es de ahora. Aquí traigo un ejemplo de la Lotería de Bogotá. En el 2009 el precio del billete era de 6.000, el precio del billete, la fracción era de 2.000, en el 2010 de 7.500 el billete, la fracción de 2.500, en el 2011 de 9.000 el billete son 3 fracciones, y la fracción de 3.000, y hoy, en el 2016, el billete son 15.000 y la fracción 5.000. Es decir, que las loterías han incrementado año a año su precio. ¿Por qué? Porque son del Estado, porque tienen unos gastos recurrentes. Que no lo tiene el privado. Tiene que... No. Pero además, si nosotros miramos este ejercicio, pues a mí me queda completamente claro que lo que han pretendido desde el 2010 es acabar con las loterías. Acabaron ya con 8, quedan 15, hay 5 en riesgo. Pues que lo digan, que digan de una vez, vamos a acabar con las loterías, no nos importa que los entes territoriales reciban los recursos de la salud. Bueno, ¿cómo van a garantizar los recursos de la salud? Porque esto no solamente es acaben con los entes territoriales, acaben con los ingresos de la salud para los entes territoriales. ¿Cómo los garantizamos? Porque es que es evidente, la competencia desleal, pero además competencia desleal patrocinada por Coljuegos. Es inaudito que se esté prestando Coljuegos para esta competencia desleal. Entonces, en las preguntas que nos respondió Coljuegos, el presidente Juan B. Pérez, dice, no se afectan las rentas, miren, la población es distinta, 4, 5 y 6, no, es mentira. Entonces, doctor Juan B. Pérez, bienvenido, ya estamos terminando, pero yo creo que ya le han contado aquí sus compañeros en qué vamos en el debate, ¿cierto, doctora Lina y doctor Gallón? No, es para estratos altos. Pues las loterías no tienen presupuesto para publicidad, para salir en televisión. A todas las franjas, a toda la población, no está dirigido solamente a una población. Pero además, la estructura de las loterías es distinta. ¿Cuántos empleados tendrá hoy Baloto? ¿70? ¿80? Las loterías tienen 1.000 y son empresas del Estado y generan rentas para la salud en los entes territoriales. Siguiente. Y lo decía el secretario de Salud de Bogotá, es inaudito, y lo repito, doctor Juan B., es inaudito que Coljuegos se esté prestando para la competencia desleal con las loterías. Es inaudito que se esté prestando para quitarnos las rentas en materia de salud. Es inaudito. Cuando las preguntas también que hicimos, ¿dónde están los estudios? No, hay documentos académicos donde nos dicen que no se afectan las rentas territoriales. Pues yo quiero ver esos documentos porque no nos los enviaron. Los ingresos que se esperan recaudar para los entes territoriales y son los mismos que se hicieron para recaudar a través de la concesión
apuestas deportivas por internet, pues estamos hechos, ¿o no, doctor Lisandro? Donde no se cumple ni al 1%. No creemos en esas proyecciones que hace Coljuegos frente al recaudo. Pero además, ese derecho de explotación, donde Coljuegos no, donde Baloto no aumenta el valor de los 5.500 incluido IVA, Revancha 2.000 incluido IVA, y en la licitación incluyen un multiplicador, y me decía hoy el doctor Lisandro Junco, que me acompaña hoy, director de impuestos de Bogotá, presidente de la Junta Directiva de la Lotería de Bogotá. Es un sofisma de distracción lo que están colocando ahí, porque lo que quieren es igualar a los premios. Van a acabar con la lotería. Están dándole todas las opciones. Y el precio sigue en 5.500 incluido IVA. Pero además la reforma tributaria le pone el IVA a las loterías. ¿Será que unas empresas que son del Estado, que tienen más de 1.000 empleados en todo el país, que solo quedan 15, podrán soportar ese incremento del IVA? Y me decía el doctor Lisandro, no. El operador del Baloto sí la puede soportar. Una entidad que entre el 2001 y el 2016, según un medio económico, crece al 60% anual, doctora Jimena, donde según la Superintendencia de Sociedades, el promedio de crecimiento de las 1.000 empresas más grandes del país es de 10.37%. ¿A quién estamos favoreciendo aquí? ¿A quién se está favoreciendo? Si es a un solo operador, si está hecha una licitación para una sola persona, no solamente se están violando todos los principios de la contratación pública, sino que no se necesita hacer licitación. Digan, vamos a acabar con las loterías, le respondemos a los entes territoriales con sus recursos de salud, acaben con las loterías, acaben con esos 100.000 personas, 100.000 familias que viven de las loterías y del chance. Pero la pregunta también es cómo se audita y se verifica al concesionario Baloto el cargue de las apuestas y transacciones antes del juego. ¿Cómo se audita? Yo quiero saberlo. Porque es que a las loterías tienen que notificar todas a la Superintendencia de Salud antes de sacar el sorteo en vivo. Antes. Y se cierra la llave antes del sorteo. ¿Quién tiene las llaves del cargue de las apuestas del Baloto? Hay un rumor, porque no, es un rumor que me dijeron, no, es que lo cierran 5 minutos después del sorteo, 3 minutos después del sorteo. ¿Quién tiene esa llave? ¿Quién verifica eso? ¿Qué control tiene? Por tanto, este debate, doctor Juan B., es motivado porque el secretario de Salud de Bogotá me dice qué vamos a hacer con los recursos que vamos a dejar de recibir. Y la secretaria de Hacienda, la doctora Beatriz Arbeláez, me dice, ¿qué vamos a hacer con las loterías? Nosotros no podemos sostener esta carga y adicional el IVA. No podemos. ¿Quién nos garantiza los recursos? Porque quiero decirle que Bogotá se ve afectada en más de 18.000 millones de pesos. ¿Para qué alcanzan? Entonces dirían, no, pero si Bogotá tiene plata, ¿usted qué dice? Pues no, Bogotá tiene un gran déficit en materia de salud. ¿Y sabe para qué alcanzan estos 18.000 millones que están en riesgo de no recibirse el próximo año? Alcanzan para 156.000 hospitalizaciones de primer nivel, para 720.000 atenciones de urgencias, para 26.000 partos que se atienden en la red pública, es decir, casi que la tercera parte de las atenciones de partos de la red pública. Es que este es un tema de salud, es un tema del recaudo de las rentas territoriales, que van directo, ni siquiera pasan a la Secretaría de Hacienda, no, ni siquiera lo recibe el director de impuestos, van directo de la lotería al Fondo Financiero Distrital de Salud, van directos.
quién se está favoreciendo? ¿A quién se está favoreciendo para perjudicar no solamente a las 15 loterías del país, sino a las 100.000 familias que viven de la lotería y el chance? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son los argumentos técnicos, jurídicos, que establecen que a toda costa se le sostenga el precio al baloto? Y Coljuegos no ha dicho nada, pero la lotería sí, que se acaben, que se acaben. Y entonces yo le pregunto al doctor Juan B., si el precio del baloto es 5.500, el premio inicia en 4.000 millones de pesos, la probabilidad aumenta con la nueva licitación a 1 por 15 millones. La Lotería de Bogotá, el precio de la fracción 5.000, el premio 2.000, no es acumulable, el baloto es acumulable. La Lotería de Boyacá también 5.000 pesos, el premio 2.333. La Lotería de la Cruz Roja 5.000, el premio 1.500. La de Cundinamarca 4.000, el premio 1.000. Y las posibilidades, una en 3 millones, una en 2.500.000, pero como el comprador lo único que ve es el premio y el precio, no las probabilidades, aquí le estamos engañando a la gente. Una en 15 millones, se aumenta la probabilidad del baloto y el premio se acumula. Pues si usted tiene 5.000 pesos, ¿qué compra? ¿La Lotería de Bogotá, que tiene un premio de 2.000 millones, o un acumulado de 16.000, 20.000, 30.000 millones del baloto? ¿Qué compra usted? ¿Qué compra? Ah, no, es que yo tengo conciencia social, compro el de la lotería porque va a la renta para la salud del ente territorial, porque el otro va para la nación. Pues no, compran el que mayor premio quiera tener. Si es el mismo precio, si vale lo mismo y me dan un premio mayor, pues lo que se está generando aquí es una competencia desleal, patrocinada por Coljuegos, una competencia desleal y acabando con las loterías del país. Por eso, si lo que se pretende es acabar con las 15 loterías que aún quedan, después de las 23 loterías que existían en el país antes de ingresar el baloto al país, y dejar una única lotería nacional como lo propuso en algún momento el doctor Oscar Darío, pues que nos lo digan de una vez, que nos lo digan a nosotros, que se lo digan a los 1.000 empleados de las loterías, que se lo digan a los 30.000 loteros y a las 100.000 familias que viven de la lotería y el chance. Pero eso sí, si se va a hacer una lotería única, que sea del Estado, no para una multinacional. Pero que nos digan, y no con evasivas, y que tenga un estudio técnico, que nos garanticen cuáles son los recursos que nos van a garantizar para los entes territoriales. El Fondo Financiero Distrital de Salud de Bogotá necesita los recursos que no va a percibir una vez se adjudique esta licitación del baloto. Los necesita. Y no me imagino, si los necesita Bogotá, ¿cómo serán los demás municipios del país? ¿Cómo serán? Entonces este sí es un tema, en realidad, muy difícil. Y muy difícil porque pareciera que no le duele al gobierno. Porque hemos escuchado, y lo escuchamos el viernes en Cartagena, todos los loteros que se acercaron, los de las loterías decían, ¿qué vamos a hacer? Los gobernadores, ¿o no, doctor Oscar Darío? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a garantizar las rentas territoriales en materia de salud? ¿Por qué hay un desconocimiento del director de Coljuegos de cómo funcionan las loterías? Es que son del Estado, es que tenemos un gasto recurrente, es que viven más de 100.000 familias de esta actividad. Por tanto, yo sí quiero hacerle un llamado al Ministerio de Hacienda y al director de Coljuegos. ¿Cómo se le van a garantizar las rentas en materia de salud a los entes territoriales? Pero además, ¿cómo vamos a garantizar el monopolio rentístico para los entes territoriales que está establecido en la Constitución?
Estamos acabando con el monopolio rentístico. Ya pasó licores, ahora viene el tabaco. Me decía el director de impuestos de Bogotá, lo que nos quieren es acabar, lo que quieren es acabar las rentas territoriales. Pues entonces que nos lo digan, pero que nos garanticen los recursos para la salud, que nos hablen claro, que sean sinceros, no solamente con el Congreso, sino con el país, y que busquemos los recursos donde están. Están en la ilegalidad, están en la ilegalidad. No fomentemos la ilegalidad, al contrario, formalicemos, recaudemos poco, pero recaudemos. Pero dejar al libre albedrío, que la gente haga lo que quiera, no es la solución. Pero eso sí, aumentemos el IVA al 19%, bajemos la base a 2.700.000, pero estamos perdiendo $500 millón de pesos por no tener un control de los juegos de suerte y azar en el país. Gracias, presidente. Gracias, representante Olga Lucía Velázquez. Antes de dar el uso de la palabra al doctor Jack y al doctor Oscar, en ese orden, al doctor León Darío, vamos a aprobar… perdón, antes estaba usted, después, doctor Bonilla, Oscar Darío, Bonilla. Vamos a aprobar el orden del día, que no se haya aprobado porque no teníamos quórum decisorio. En consideración… Sí, señor presidente, y para manifestarle que la doctora Olga Lucía retiró la propuesta de modificación, entonces se va a seguir tal como venía el orden del día propuesto. Ok, en consideración la lectura del orden, la aprobación del orden del día, queda abierta la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada la prueba de la honorable comisión. Ha sido aprobado el orden del día, presidente, Sí, tal señora, como fue leído. notificado y Ok. leído. Siga, señora secretaria. Vamos a darle el uso de la palabra al doctor Jack Hosny, representante a la Cámara por el Partido Liberal del Departamento de San Andrés Islas. Doctor Jack. Gracias, señor presidente, a la viceministra y al director de Coljuegos, muy buenas tardes ya. Mire, yo no tengo ninguna esperanza en la función del Estado tal y cual está planteado hoy para los colombianos, se lo voy a decir directamente. El Estado se olvidó de mediar entre la economía y el ser humano. Todo para el Estado hoy son técnicos de alta capacidad que se olvidan de los beneficios que tiene crear empleo. San Andrés ha disminuido 70% el ingreso en salud desde que entró Baloto. 70%. La red privada de salud en San Andrés está absolutamente muerta, además por una política del ministro de Salud. Y no se puede avanzar de ningún lado. Lo único que podemos hacer es estar mendigando al gobierno nacional para que meta partidas para sobrevivir en la salud en San Andrés. Eso es lo que ha hecho Baloto en Colombia, en la región. Eso. Pero además, gran cantidad de empleados de lotería y de chance quedaron cesantes. El Estado no media entre el ser humano y la economía absoluta de mercado. Y va a seguir así. La actitud de los funcionarios del Estado hoy es esa, despreciar lo que es básico para la gente. Y eso es un creador de la bomba de tiempo más peligrosa para el país, inequidad. Podemos firmar 10.000 pactos de La Habana, pero esa actitud prepotente de despreciar al pequeño lotero de la región y al ingreso en salud de las regiones no va a producir paz en el país. Traigan todas las cifras que quieran. Díganme cuántos empleos ha producido Baloto y díganme cuántos empleos dejó de producir las loterías del país. Una cosa aberrante.
Las loterías son del Estado y el Estado las ve como los entes corruptos del Estado. No se tiene confianza ni a sí mismo el gobierno. Siempre ha tenido desconfianza grandísima sobre las loterías. Sanéelas, pero no las acabe. Eso es algo que ninguna presentación ni ningún tecnicismo puede remediar. Y al señor presidente Corjuelo se lo digo en su cara. Están matando a la región, están matando a las regiones, están acabando con el empleo por favorecer a una multinacional que no sabemos cómo se controla. Los ingresos de salud de los departamentos hoy están graves. Le toca al Estado hacer una reforma tributaria para ver cómo llevamos salud a la gente. Es un Estado que no se puede entender. Si hay una actividad que le da solidez al sistema de salud en Colombia, que son las loterías, que produce empleo, ¿cómo lo vamos a contraer? ¿Cómo lo vamos a poner contra la pared para luego presentar una reforma tributaria diciendo, por ejemplo, que le pongamos un impuesto a la telefonía celular para que eso vaya a reemplazar algún ingreso que no se tiene? Todo en Colombia se hace hoy por una tablet o por un teléfono celular y estamos dándole más duro al pobre. Vamos, impuesto a las bebidas azucaradas. En Colombia todos los trabajadores comen pan con queso y una gaseosa en una tienda de pueblo. Pero ahí vamos por ellos cuando sí queremos darle duro y darle todos los beneficios a empresas como Baloto. Se los digo, no tengo ninguna confianza en que estos funcionarios que están hoy aquí van a hacer algo siquiera por la gente de Colombia y por las rentas de la salud. Realmente yo creo que esto es lapidario y aquí nos van a seguir con un poco de tecnicismo porque son más inteligentes que todo el mundo, pero esa inteligencia lo único que está produciendo en Colombia es inequidad. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el doctor Óscar Darío Pérez. Sí, muchas gracias, señor presidente. No, muchas felicitaciones a la doctora Olga Lucía. Ha traído cifras y más que cifras, ha puesto el dedo en la llaga, en el contexto profundo de lo que es este monopolio rentístico. Doctora Olga Lucía, quien le dio la información de que yo proponía una lotería única, no se lo dijo bien, se lo dijo muy mal. Yo propuse que el baloto lo manejaran los departamentos, que fuera renta de los departamentos, y que los departamentos pudieran seguir explotando sus propias loterías. Entonces, esa desviación es imperdonable en quien le haya dicho eso a usted, porque se ve que se lo dijo de mala fe. Segundo, Baloto ha venido minando, acabando con las loterías departamentales, con los ingresos de los departamentos para la salud. Y había 23 loterías. Y la propuesta que yo hice, fue cuando ETESA, en una forma absolutamente inexplicable, le dio por crear dizque el gran loto nacional, copiando una mala propuesta de España. Al ministro de Hacienda de la época le dijimos: ministro, no mine el camino de las loterías departamentales, que ya de por sí les toca luchar muchísimo contra la ilegalidad. Ilegalidad que es silvestre en Colombia. La Lotería de Medellín, antes de que existiera el baloto, tenía un producto que se llamaba el Loto Lotín.
El Loto Lotín, el doctor Iván Darío lo recuerda, era la asociación de 5 departamentos de Colombia, o 6. Creo que estaba el de Cauca, creo que estaba el departamento del Atlántico, Cundinamarca, Bogotá. Se reunieron esas loterías y montaron ese juego que era acumulativo, era un loto chiquito. Pues las loterías les estaba yendo también con ese Loto Lotín, que estaban recaudando para la salud más recursos de la explotación de ese loto pequeño que la operación de las mismas loterías. Pero llegó ETESA, llegó la inteligencia creativa de los funcionarios perfumados detrás de los escritorios, formados en Harvard, que saben allá, porque allá enseñan unas matemáticas distintas a las que enseñan en la Universidad de Medellín o en la Universidad Nacional. Las matemáticas de nosotros no sirven, y entonces vinieron esas ideas creativas y arrasaron con el Loto Lotín. Ahí fue cuando yo propuse, doctor Olga Lucía, defendiendo al Loto Lotín, es que las loterías, los departamentos se pudieran asociar. Olga Lucía, los departamentos se pudieran asociar y crearan lo que hoy es el baloto. Era de los departamentos. ¿Qué es? Es que la Constitución dice que el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar es de las entidades territoriales llamadas departamentos. Eso no es que se lo inventaron, es más, siempre he dicho que cualquier juego de suerte y azar que explote la nación es inconstitucional. Pero claro que ahora se salen con esta facilidad. No, es que los recursos que deja el baloto nosotros les los distribuimos a los municipios. ¡Ah! ¡Qué teoría tan buena! Teoría. La plata no llega ni oportuna ni en la cuantía suficiente, porque el baloto es un juego hecho para que gane la multinacional que lo explota, y punto. Para eso está diseñado. Y esta licitación, doctor Juan B., debe hacer avergonzar al gobierno nacional, lo debe hacer sonrojar, porque el poquísimo mercado que le queda a las loterías lo invaden, y lo invaden miserablemente. ¿Cómo lo invaden? Con el costo de la apuesta, con el acumulado del premio, con las probabilidades de salir favorecido, y lo invaden de otra manera miserable. Es que juega las veces que quiera jugar, porque le han aumentado el número de frecuencias al infinito. No, señores, las loterías y los departamentos tienen aquí defensores. Y voy a retomar la idea, ojalá quien se lo dijo a usted, doctora Olga Lucía, nos ayude a construirlo, que el baloto lo exploten las loterías departamentales, que se vuelva el loto de los departamentos, y que la famosa multinacional se vaya a cautivar países africanos, porque las matemáticas colombianas nos sirven a nosotros los colombianos. No puede ser que le estemos entregando el monopolio rentístico a las fauces devoradoras y fiscalistas de una multinacional. Las 15 loterías que viven hoy en Colombia viven de unas penurias enormes, enormes. Esas épocas que me tocó a mí vivir cuando fui secretario de Hacienda de Antioquia, que esa lotería de Medellín era un monstruo. Eso era una entidad dinámica, una entidad que controlaba, que tenía capacidad de auditoría, que tenía recursos, que la salud recibía sumas enormes. Si la comparamos de la plata que en esa época le trasladaba a la salud de Antioquia con la que le traslada hoy es un bonsái.
y en esa época era un roble. ¿Quién es el responsable de eso? El gobierno nacional con sus políticas. Y algún día tendremos que resolver esto. Yo no entiendo por qué el gobierno nacional se ha empecinado con esas entidades como ETESA, como Coljuegos. Vea, les voy a decir una cosa, esas entidades no deberían existir. Es que el monopolio es de los departamentos. Yo no entiendo. Además, existen dizque ¿para vigilar qué? Vigilan los juegos novedosos. Chuleado que no. Vigilan las maquinitas. Chuleado que no. Vigilan los bingos. Chuleado que no. Vigilan los juegos clandestinos, las rifas, las apuestas, las similares, los juegos por internet. No saben ni qué es eso. Eso es una fuente de recursos. Todavía recuerdo yo, cuando en la ley 643 proponía, aquí todo el mundo, usted coge la televisión por allá a las 11 de la noche y aparecen en canales muy prestigiosos, juegos. Llame y diga cuál concuerda con cuál. Eso es un juego. Llame y diga cuál es el marcador del partido y se gana un carro. Eso es un juego. Llame y diga quién hace el primer gol. Eso es un juego. Y eso de pagar impuestos. Eso también lo propuse en esa época. Pero no. Es más, me puse que iluso. Lo propuse y lo dejé en una reforma tributaria. Pero como no fue idea de uno de los de la UCLA o de Oxford, ahí se quedó. Ahí está. Ahí está. Eso nunca se ha aplicado en Colombia. Eso sí, cuando la proponga un perfumado de esos, qué idea, qué inteligencia. Entonces yo sí digo que aquí definitivamente sí tenemos que poner los puntos sobre las IES. Están devastando las loterías departamentales. Y ahora, con la reforma tributaria, se le está aumentando el IVA también a las loterías. Y el IVA a las apuestas permanentes. Claro, sigamos aumentando, eso está bien. ¿Para qué sabe una cosa? Para que le ayudemos al ilegal. Al ilegal. El gran beneficiado es el ilegal. El ilegal anda con un talonario. ¿Cuánto va a jugar usted? Y ese no paga. Ese no paga nada. Ese paga es, y el que se gane el premio, van y le dicen, le vamos a dar la mitad. ¿Le gusta o no le gusta? Y por lo general a la gente le gusta, porque uno con 6 motos al lado, a la gente le gusta. Entonces a mí sí me preocupa enormemente esto. Mire, el rendimiento de los juegos de suerte y azar en Colombia, de un país como Colombia, es muy insuficiente a lo que es en otros países. No olvidemos que todos estos juegos vienen de la ilegalidad. ¿De dónde viene el chance? De la ilegalidad. ¿De dónde vienen todos los juegos novedosos? De la ilegalidad. ¿A dónde los estamos llevando? A la ilegalidad. Porque a punta de impuestos, regalías, derechos de explotación, pues bueno, los ponemos allá. Aquí el único ganador es esa entidad que definitivamente ha hecho enormes fortunas de utilidades en Colombia. Esa entidad sigue siendo una beneficiaria. Y a mí sí me parece, doctor Juan B., que usted le va a tener que explicar a esta comisión cuáles fueron los criterios para esa licitación. Porque esa licitación debe tener investigación con alcances disciplinarios y penales. Porque veo que ahí hay una mano negra quitándole los recursos a los departamentos de Colombia. Y se los está quitando de frente. La doctora Olga Lucía creo que se quedó corta en los 18.000 millones de pesos de la Lotería de Bogotá. Porque en la Lotería de Medellín el efecto de esta licitación es superior a los 30.000 millones de pesos al año. El efecto. O sea que yo creo que esa cifra de Bogotá todavía está por mirarse. Porque es que no solamente tiene efecto en la lotería misma, sino que tiene efecto en el conglomerado de juegos de suerte y azar, todo el conjunto de ellos. Y me preocupa enormemente, ya vamos en 15 loterías y muchas de ellas a punto de entrar en causal de disolución porque las pérdidas superan ya el 50% del patrimonio de esas entidades. ¿Qué estamos haciendo para que ellas realmente retomen los caminos que nunca debieron haber perdido? Y a propósito, doctor Juan B.,
¿cuánto es la transferencia que ha hecho la entidad que usted preside en los últimos años a los municipios? ¿Cuánto por municipio? Yo quiero esa información porque realmente las utilidades del loto no son sino para dos partes. Una, para la multinacional que las explota, que siempre va a la fija, y otra, para un afortunado ganador que se gana eso por ahí cada 6 o 7 meses. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, honorable representante Oscar Darío Pérez. Tiene el uso de la palabra el doctor León Darío Ramírez. Ramírez. Muchas gracias, señor presidente. Cuando se trata de temas que tienen que ver con las finanzas territoriales, ahí estamos. Y por eso muchas veces he sido no crítico, sino que me he opuesto al tema de las estampillas, porque es que hay otras formas de alimentar las finanzas territoriales. Yo le pido, señor presidente, no voy a ser muy extenso, pero voy a tratar de enmarcarme en dos temas que finalmente nos llevan al tema que estamos tocando con Coljuegos. La Contraloría General de la República presentó el resultado de la vigencia 2015 y ella dice que es razonable, pero yo digo que no es tan razonable porque tiene múltiples hallazgos. Varias entidades, este es un informe de la Contraloría General de la República, varias entidades, 94, que hacen parte del presupuesto general de la Nación, manifestaron problemas al momento de manejar la información presupuestal y contable en el SIP, que es el Sistema Integrado de Información Financiera que maneja el Ministerio de Hacienda. El Gobierno Nacional, óigase bien, en noviembre del 2015 decretó un recorte presupuestal por 9 billones de pesos, dice la Contraloría. A renglón seguido, la Contraloría General de la República verificó el manejo presupuestal para 59 entidades del nivel nacional. En diciembre hubo un recorte de 9 billones. Y el organismo de control manifiesta que al revisar y consolidar los datos ingresados, se evidenció que 34 entidades reportaron inexactitudes en el manejo presupuestal, cuya suma ascendió a 12.35 billones de pesos. 12.35, y recortamos 9 a diciembre, y estamos pensando en la reforma. Por eso la Comisión Legal de Cuentas aprobó ya la resolución, para que lo tengamos muy en cuenta, de no fenecer las cuentas de muchas entidades, de no fenecer. Está el documento en lo que corresponde a la entidad que es tema en el día de hoy, Coljuegos. Voy a dar algunas píldoras para no demorarme mucho, pero para que tengamos en cuenta y que estos debates conlleven a alguna parte. En la resolución de no fenecer las cuentas de estas entidades que acabamos de mencionar, me refiero a Coljuegos. Hay un informe de orden contable. A 31 de diciembre, Olguito, del 2015, presentan variaciones patrimoniales negativas
por valor de, esto es en miles de millones de pesos, 19.875 millones de pesos. A 31 de diciembre del 2015, presentan déficit operacional por valor también en miles de millones, 176.000. Y a 31 de diciembre del 2015 presenta resultado del ejercicio negativo por valor también en miles de millones de 176.000. Hay un informe general aquí en la resolución de no fenecer esta cuenta del total de las cuentas por cobrar a 31 de diciembre del 2015. Otro tema delicadísimo, Oscar Darío, los litigios administrativos, lo que tiene que ver sobre un dictamen del revisor fiscal, del informe del sistema de control interno contable del MESI, y finalmente en este informe, para no alargarme más, dice, al 31 de diciembre, el manual correspondiente a aseguramiento y gestión del sistema de riesgo se encontraba en proceso de aprobación, razón por la cual se reportó como incumplido. Entre otros detalles que están en el documento de resolución que la Comisión Legal de Cuentas presentará a la plenaria de Cámara para no fenecer dichas cuentas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, representante León Darío Ramírez. Tiene el uso de la palabra el doctor Carlos Julio Bonilla y se prepara la doctora Lina Barrera y Lucio Contento y Nancy Denín Castillo. Gracias, presidente. Voy a procurar ser breve dadas las intervenciones importantes que han tenido los colegas que me han antecedido. Sea lo primero saludar a la citante, a la doctora Olga Lucía, felicitarla. Creo que más allá de la posible expectativa que el debate en su inicio podía generar, hoy hay elementos que obligan a reflexionar sobre otros aspectos. Yo ni siquiera me voy a atrever, León Darío, a decir si este es un elemento para debatir a coljuegos. Voy a decir de manera afectiva y respetuosa, viceministra, que aquí hay un debate también a la responsabilidad de Hacienda, porque es una entidad que está adscrita al Ministerio de Hacienda. Y lo digo de manera sencilla, a lo mejor, y parto de la subjetividad de la información que Olga ha presentado, uno siente desidia, uno siente falta de voluntad en un sector que sin duda debería producirle a las finanzas del Estado mucho más recursos. Cuando se habla de más del 45% en la ilegalidad, no estamos hablando de cualquier cifra, independiente de que esos recursos puedan llegar directamente a la nación o puedan pertenecer a las fuentes territoriales como León Darío lo ha sustentado y Oscar Darío defendió. Entonces yo creo que allí hay un debate real, hoy cuando estamos a puertas de iniciar el debate a la reforma tributaria, cuando permanentemente buscamos fuentes de recursos para lograr que los entes territoriales, que la estructura estatal tenga como de manera positiva responder a las necesidades del país, y aquí nos encontramos con un sector sumido en la ineficiencia, incompetente, sin capacidad de control, una estructura, por mínima que sea, una estructura que depende del Ministerio de Hacienda, y con cifras que sin duda generan una incertidumbre profunda. Sea el segundo elemento, y tiene que ser un pacto de quienes hemos hablado y de la comisión, porque esta comisión ha sido defensora no solo en este espacio, sino en la plenaria, de la defensa de la autonomía territorial, de la defensa de los procesos descentralizadores, de la defensa, y recuerden lo que pasó hace 2, 3 años, doctor Alejandro Carlos, con el tema de licores, cuando estuvo a punto una ley que presentó el gobierno ante la plenaria de acabar con el monopolio de licores. Pues aquí, de manera rápida, ligera, se está acabando con el monopolio de las loterías, de los juegos de azar. Sin duda es un elemento que es una afrenta al Congreso, porque si algo este Congreso representa es la provincia de Colombia,
Y hoy encontramos en Olga, una mujer trabajadora de Bogotá, una gran preocupación porque sin duda las cifras de Bogotá son gigantescas y ahora vamos a entender también por qué para la provincia ese escenario de Bogotá, Medellín y las grandes ciudades termina siendo sustancial, profundo. Y pues, ¿para qué más cifras? Efectos sobre la salud. En el caso del departamento del Cauca son entre 900 y 1.000 millones por mes que produce hoy en medio de la crisis. ¿De dónde va a sacar el gobierno para ellos si hoy está buscando que en la reforma tributaria tapemos un hueco de la salud significativo casi en 500.000 millones para girar a los departamentos? O sea, esa es una situación que uno definitivamente, como lo decía Jack, no termina de entender, es contradictoria. Allí está el sector, allí están las posibilidades, allí están los argumentos y sin duda nos encontramos con inventos que dejan mucho que desear y que generan una preocupación profunda sin entrar en el efecto social, porque la reforma tributaria habla de formalización, habla de tenderos y todo mundo al baile para poder tener la información necesaria, pero termina hablando de nuevos impuestos para subsanar los huecos que el Estado, la estructura presupuestal central tiene, y aquí nos encontramos con un elemento totalmente contradictorio. Una gran oportunidad, pero ineficiencia en el nivel central y sin duda una afectación a la hora de clavarle el IVA a las loterías hacia lo que es la verdadera renta de los departamentos, porque ese recurso realmente se produce y sirve es cuando están las loterías departamentales. De resto estamos hablando de una cosa que llega allí a una bolsa donde debería haber la respuesta específica, cuánto es, Oscar Darío y León Darío lo dijeron, lo que se pasa de la entidad de Coljuegos directamente a esos municipios y a esos entes territoriales. Y sin duda, pues gracias a Dios el director de Coljuegos llega, yo le soy sensato, yo no lo conocía, no tengo mayor elemento que el hoy ratificarle y saludarlo porque esté aquí, pero teníamos preocupación de que eso estuviera ligado, y lo tengo que decir de esa manera, a que rápidamente se entregara esa licitación o ese proceso de ampliación, y luego cuando viniesen aquí, como pasa siempre, los funcionarios ya vienen y agachan la cabeza y lo que pasó, pasó, y se jodió fue el país, el pueblo colombiano, y eso en esta comisión no estamos dispuestos a que pase, y podría tener la subjetividad de lo que válidamente se presentó aquí como la no posible presencia de usted como director. Yo voy a dejar un elemento sencillos porque no quiero repetir el porcentaje de ilegalidad, ni quiero lo de la salud, lo que ya dijeron, ni el debate a Coljuegos que creo que queda entero, porque aquí está versus una ampliación de una circunstancia, de unos juegos más a una estructura que ya existía. Yo estoy hablando de lo que se ha dicho sobre la ineficiencia, la ineficacia, el mal manejo y hasta el desconocimiento del sector, se ha dicho aquí. Tema que para mí tiene una responsabilidad de estructura de Estado y en ese sentido es el Ministerio de Hacienda. Lo voy a hacer en otro aspecto. Todos nos estamos desgreñando aquí por un tema que nos compete, las rentas departamentales. Es un tema innegociable, no para esta comisión, para este Congreso, y ya dimos muestra de ello. Recuerden, Lina, cómo el gobierno perdió hace 2 años con esta Cámara la intención de la modificación de la ley de licores, del monopolio de la renta de los licores, y la Cámara dijo, y no va, y no va, y no fue. Y cómo hoy el tránsito que tiene es producto de haber Oscar Darío blindado esa renta y permitido, y debo reconocer la voluntad del gobierno y particularmente de la viceministra, en que allí quedara todo el tema del alcohol y de unos elementos que garantizan esa renta para los departamentos. Pero me refiero aquí también estamos haciendo un saludo a la cultura de la ilegalidad, y eso sí es gravísimo, Jack. O sea, estamos de manera cohonestada diciéndole al país que reconocemos que hay una ilegalidad rampante, gigantesca, y que quien tiene que actuar sobre ello no actúa. O sea, sí es, pero fatal. Y encima de eso nos tiran a la mesa una reforma tributaria para responderle nosotros al país. O sea, los únicos que ponen el pecho, pues. Yo creo que esa respuesta se requiere porque es una responsabilidad de Estado. La ineficiencia no está solo en Coljuegos, como lo creo entender, sino en quien está sobre Coljuegos,
y debe exigirse y esta comisión debe hacerlo. Y ese temita tan ligeramente presentado de las una vez en 8 millones o una vez en 15 millones versus las pobres loterías nuestras, aquí hay unas que son capaces de competir. Boyacá es un cuerpito grande, formado, Antioquia, Cundinamarca tienen unos elementos, pero las pequeñas, las de premio Jack de 1.500 o 2.000 millones, ¿sí? Esos están muertos. Esos no van a tener cómo, y esos le pasan entre 900 y 1.000 millones a un departamento por mes. Y eso allá sí tiene un significado gigantesco, grande. Y ese debate no está en la agenda. Y escúcheme esto, Oscar Darío. Cauca, el 15% de sus recursos los produce internamente, el otro 85% por fuera. Usted sabe lo que significa eso para ese departamento en términos de tener que competir en el contexto de Bogotá, donde ha crecido en el 3%, en Antioquia, donde ha crecido en el 2%, en la costa, donde ha crecido, versus este monstruo que están acabando de fortalecer. Hombre, un adiós a lo que tenemos en la región. O sea, es indudablemente un tema que nos deja preocupados y que saludamos del debate. Y lo otro, Olga, yo hubiese querido que profundizaras con más cifras, porque tienes la información, es lo del gasto. Porque es que las loterías, casi el 40% lo rentan en impuestos y todo ese rollo. ¿Cuál es la cifra de baloto? Que no va a los municipios, que no va a los departamentos y que se queda en el nivel central, en la ineficiencia del nivel central. Y ese elemento es importante que lo conozca la gente, porque sin duda da muestra de algo. Y ni qué hablar. Ojalá el mercado fuera el de las loterías, el de los chances, y hoy el mercado es internet, hoy son las redes. Yo imagino que Nancy Denise, que es hincha del Cali, debe haber perdido anoche porque votó porque ganara Cartagena, le ganara a la América, ¿sí? Pero apostó y debe estar nerviosa porque el próximo fin de semana el Cali se juega la clasificación, pero va a apostar. ¿Quién regula? ¿Quién tributa? ¿Quién hace el control? Nadie. Y podríamos hablar de quién hace el primer gol, a qué minuto, y si es el peor jugador, y si está en la banca, paga más, vale más. Pero es que el mundo ya camina de esa manera. Y yo no estoy allí desconociendo que Coljuegos pueda tener o no la respuesta, pero que no la dé, porque lo que parece ser es que no. Es que lo que regula es el físico papel fácil que depende ya del ejercicio de ese monopolio que es Baloto, Oscar, porque hay que decirlo de esa manera. O sea, va a acabar con todo. Y va a acabar con las regiones, y yo allí me sumo, y con eso termino, presidente, a que esta comisión nuevamente defienda lo que para nosotros es fundamental, y es las rentas de las regiones, la renta de la provincia, y si para eso hay que hacer la apuesta a que aquí nos den con profundo respeto más cifras, pues hagámoslo, pero también a que la reforma tributaria tenga que ver con esto que aparece aquí, porque sin duda, más allá de lo que Coljuegos viene haciendo y lo que Baloto significa en el reto de las regiones, pues ya en esa reforma aparece un nuevo impuesto, una nueva carga sobre las loterías. Muchas gracias, presidente. Gracias, representante Carlos Julio Bonilla. Tiene el uso de la palabra la doctora Lina Barrera y se prepara la doctora Lucy Contento. Gracias, presidente. Yo pienso que la doctora Olga Lucía ha dicho pues la verdad sobre lo que es Coljuegos hoy en día. Y aquí en ningún momento yo pienso que estamos atacando a la persona, sino simplemente a una entidad que hoy en día no sabemos qué fue mejor, si la cura o la enfermedad. Cuando estaba ETESA, que tenía presencia casi en los 32 departamentos de Colombia, que hacía control y vigilancia a todos los juegos de azar, pero no, la acabaron porque supuestamente se había vuelto muy corrupta, era una entidad que no hacía esa vigilancia, ese control, y crearon Coljuegos. ¿Pero qué pasó? Centralizamos toda la operación de Coljuegos. Y ahí es donde usted, doctor Juan B. Pérez, tiene que analizar desde su óptica, lleva 4 o 5 meses en dicha entidad, si realmente esa centralización le ha servido a esta entidad para hacer ese control y esa vigilancia que hoy la doctora Olga Lucía está denunciando.
Y si realmente todas esas resoluciones o toda esa reglamentación, porque como lo decía el doctor Bonilla, Coljuegos se dirige por una junta directiva. Y sé que todas esas reglamentaciones que la doctora Olga Lucía aquí denunció que estaban fuera de la realidad de este país y por eso hay evasión, por eso nadie se puede legalizar ante Coljuegos, porque los estándares son tan irracionales que aquí parece que el beneficio es solo para unos poquitos o para las multinacionales que tienen un fuerte músculo financiero para que puedan operar en el país y los pequeños que quieren legalizarse, porque yo sé que mucha gente ha acudido a su oficina a decirle nosotros queremos legalizarnos y usted con el dolor en el alma le dice la reglamentación no me deja. Yo pienso que acá está el Ministerio de Hacienda, que son los dueños de la entidad y los dueños de la junta directiva. Yo pienso que hay que revisar esas reglamentaciones y hay que mirar qué fue lo que pasó, por qué se expidieron esas normas que hoy solo benefician a unos pocos y perjudican a muchos, pero especialmente las rentas de los municipios y de los departamentos en este tema. Pero para mí sí es muy triste que los ingresos de la salud tengan que depender de los juegos de azar, pero esa es la ley. Entonces miremos de qué forma. Cada día necesitamos más y más recursos para la salud, para atender la salud de los colombianos. Ahorita existe nomás para el año 2017 casi un hueco fiscal de 3 o 4 billones de pesos que requiere el Ministerio de Salud para poder cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional de equiparar los planes del régimen subsidiado al régimen contributivo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer si hay una ley que dice que de los juegos de azar dependen los ingresos de la salud? Entonces, revisemos todos estos mecanismos, revisemos todas estas resoluciones y reglamentación y frente al tema del baloto, pues ahí sí no tengo mucho conocimiento, pero sí exigimos una explicación clara, una explicación clara sobre el proceso licitatorio que se viene adelantando, qué está pasando, por qué se quiere adjudicar en estas condiciones en detrimento de las loterías departamentales. En Santander existe la Lotería de Santander, es la cuarta lotería más importante del país, le genera casi 1.000 millones de ingresos al departamento para atender el tema de la salud. Entonces sí sería muy grave, por mes, 1.000 millones de pesos mensuales. Entonces sí sería muy grave que nosotros, ahorita que viene esta reforma tributaria, lo que vamos a hacer es terminar de acabar con las pocas rentas departamentales para seguirle mandando plata a la nación y después no sabemos dónde quedan esos recursos. Gracias, presidente. Gracias, honorable representante Lina Barrera. Tiene el uso de la palabra la doctora Lucy Contento. Gracias, presidente. Ya para el momento de este debate, sí, me queda solo hacer precisión sobre cada 4 puntos, no sin antes darle las gracias a la representante Olga, que ha venido trabajando este tema y que logró unir, digamos, el país, y por eso me refiero yo a los temas que voy a dar a continuación referente al departamento del Meta, porque la inquietud y la problemática es de todos, pero sin duda alguna, para referirme al primer punto, esta es una defensa a las rentas departamentales, es una defensa a la autonomía territorial, como lo ha venido expresando el representante León Darío. No es un tema de hoy, nosotros en el Congreso representamos precisamente las provincias y las regiones y por eso hoy aquí nos preocupa que desde comienzos de septiembre